Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida al panel Sociedad Civil bajo ataque, abordando la corrupción desde diversas perspectivas. Esta tarde tenemos la oportunidad de conversar y de contar también con la presencia. Presento en primer lugar a Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde de El Salvador. Está con nosotros también el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana en Guatemala, Manfredo Marroquín. Nos acompaña desde Honduras la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos. Está con nosotros también el director de la Dirección de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Juan Carlos Aguilar. Con nosotros también en este panel el director ejecutivo de Poder Ciudadano en Argentina, Alberto Secchi. Y está con nosotros también esta tarde la directora vicepresidenta de programas de UOLA, Maureen Mayer, a quien agradecemos también por su presencia. Sin duda alguna, todos somos conscientes de la difícil situación que atraviesa la región latinoamericana para hacerle frente a la corrupción. Y justamente para iniciar este espacio de conversación es importante describir cuál es la situación actual que viven los países de nuestra región, especialmente en Centroamérica, pero también a nivel latinoamericano. Y justamente pediría en esta parte inicial que fuera Pablo, el director ejecutivo de Poder Ciudadano en Argentina, quien pueda ponernos en perspectiva para conocer cuál es el contexto actual de los países de nuestra región en cuanto a los esfuerzos anticorrupción. Bueno, gracias por la presentación. Me cambiaste el nombre al principio, pero bueno, mi abuelo se llamaba Alberto, así que puedo aceptarlo. El contexto de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica es complejo, creo que no les estoy diciendo nada nuevo. Hay grandes desafíos en cada uno de los países. Hoy tuvimos una reunión hablando un poco sobre esto, de cómo nuestros países vienen de grandes diferencias en materia de lucha contra la corrupción, pero sin embargo empiezan a tener ciertos denominadores comunes. Y empezamos a ver en países que históricamente eran más institucionalizados, como Chile, como Argentina. Voy a dejar por ahora al margen a Uruguay, que me parece que es como la cápsula que tenemos en Latinoamérica. Pero estos países supuestamente más institucionalizados empiezan a tener ciertos problemas, principalmente vinculados a gobiernos populistas, a casos de corrupción con las mismas prácticas, etcétera. Entonces nos vamos pareciendo, todavía con grandes diferencias, nos vamos empezando a parecer un poquito más, y la corrupción es un denominador común en este sentido. El gran caso de corrupción que tuvimos en Latinoamérica, como la mayoría sabe, fue el caso Lava Jato en Brasil, que fue como que tuvo dos etapas. Una primera etapa muy vinculada. ¿Me estoy escuchando bien? Sí. Muy vinculada a un éxito de caso de corrupción, donde todos empezamos a mirar y vimos al gran monstruo en cuanto a tamaño que es Brasil, y empezamos a tener cierta esperanza en, bueno, si en Brasil avanza la lucha contra la corrupción, si en Brasil se descubre un caso de tamaña magnitud y la justicia está respondiendo, además en un caso que tenía vínculos, creo que con la mayoría de los países en Latinoamérica, bueno, hay cierta esperanza de que la lucha contra la corrupción empieza a tener ciertos resultados. Ese castillo de naipes que teníamos en determinado momento, de un día para otro se desmoronó bastante. No voy a comentarles por qué, seguramente la mayoría de ustedes lo saben, pero diferentes vínculos políticos, judiciales, probatorios, de mecanismos de control, etcétera, hizo que esa causa quede un poco, no solamente quede un poco en la nada, sino que resurja con cierta fuerza algún tipo de lucha contraria contra los movimientos que luchamos contra la corrupción. Entonces, bueno, tuvo un primer momento bueno y un final bastante catastrófico, diría yo, en materia de lucha contra la corrupción. Y esto es algo con lo cual querría cerrar este momento, es algo a lo cual estamos acostumbrados, a que la lucha contra la corrupción despierte ciertos enojos contra aquellos que trabajamos en esta materia. Seguramente por
intereses políticos, por intereses económicos, con quienes nosotros nos metemos, contra quienes nosotros trabajamos. Sabemos que no estamos luchando solamente contra un corrupto o una organización, sino que estamos muchas veces trabajando contra un sistema político que está corrupto, contra un sistema económico que necesita de la corrupción para preponderar, y me parece que ahí está uno de los grandes desafíos. Latinoamérica tiene muchísimo para hacer contra la corrupción. Sin embargo, algo que también dijimos hoy a la mañana, hemos avanzado muchísimo en esta materia. Hemos avanzado muchísimo en normativas, hemos avanzado en temas de financiamiento político, hemos avanzado en temas de acceso a la información pública. No es la misma situación hoy que hace 20 años atrás, pero sin embargo los desafíos siguen siendo muchos y principalmente las amenazas para con la sociedad civil siguen siendo muy grandes. Gracias, Pablo. Y justamente a partir de estas buenas experiencias, de ese proceso de aprendizaje que se ha tenido desde sociedad civil con esa óptica más positiva, hay que destacar que han habido esfuerzos importantes, el caso de la MASI en Guatemala, El Salvador, en el caso de Honduras, la CICI, y justamente aprovecho este momento, Manfredo, para valorar justamente estas iniciativas que se han iniciado justamente desde la sociedad civil organizada. Muchas gracias. Sí. Bueno, Guatemala es tal vez el mejor ejemplo de lo que describió reciente Pablo, de un caso donde hubo un éxito bastante grande en la lucha contra la corrupción. Obviamente ese éxito fue apoyado por una fuerza multinacional, que era Naciones Unidas. Obviamente tuvo éxito porque eran fiscales externos al país, eran fiscales de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, y no tenían esos, digamos, no estaban de manos atadas como lo están muchos funcionarios a nivel local que están capturados por las redes de corrupción. Y obviamente tenían las técnicas para hacer la investigación y por eso dieron resultados. Pero el problema es que se excedieron en los resultados buenos, como decimos nosotros, murió de éxito, sí, porque se atrevió a hacer lo que en toda la historia de Guatemala no se había logrado, que es poner en vitrina, frente a toda la sociedad, cómo élites políticas, empresariales, militares, del crimen organizado, capturan la mayoría de recursos del Estado para fines extractivos, básicamente. Y eso provocó lo que no habíamos tenido en Guatemala, por eso la democracia venía más o menos en un proceso de consolidación, como decían acá, un paso adelante y medio atrás, pero esa experiencia exitosa de anticorrupción que provocó una fusión de todas las élites para, primero, expulsar a esa comisión que representó una amenaza para todos. Entonces ellos se fusionan, cosa que no estaban así antes de esta experiencia, y diseñan una agenda completamente, digamos, antidemocrática, ataque de venganza, la corrupción contraataca. Entonces va por una primera etapa de venganza contra todos los fiscales que participaron en las investigaciones, fiscales nacionales, porque obviamente los de afuera, los de Naciones Unidas tenían inmunidad, pero se quedaron los nacionales pagando el precio de haber hecho bien su trabajo. Los jueces que conocieron los casos, todos esos fueron criminalizados, entonces la corrupción ya no era de los corruptos, era ¿por qué investigaron a los corruptos? Eso es un atentado, es un delito. Y empezaron a criminalizar a todos. Ahora tenemos centenares de activistas, periodistas, operadores de justicia en el exilio, y entonces se impone una agenda de anticorrupción, es decir, vamos a legalizar la corrupción, y todas las élites estamos unidas en ese proyecto de país. Y eso es lo que nos ha tocado vivir en los últimos 8 años, ese contraataque feroz
de las fuerzas anticorrupción, pero pasa algo, el cisne negro, ¿verdad? Pasa algo inesperado, y es que a pesar de que, y parte de la agenda de lo que llamamos el pacto de corruptos, era cooptar todas las instituciones del Estado para que nunca más se atreviera el Estado a tocar a las élites, nunca más. Pero entonces en el proceso electoral inhabilitan, van expulsando a candidatos que tienen potencial de ganar y que no son del pacto de corruptos, sacan a 3 más fuertes y no se preocupan de sacar a uno que no representaba ninguna amenaza porque tenía 1% de intención de votos en las encuestas, y dicen, bueno, ya 1/4 es mucho costo internacional, mejor lo dejamos ahí, y resulta que la gente va y vota por esa opción, y ahí se les desarma el cuadro. Entonces, haber luchado contra la corrupción nos ha costado ahora una etapa oscura de persecución, de represión, de cierre de espacios para la sociedad civil, pero ahora estamos, digamos, en esa transición de un gobierno que sí quiere como que poner en su lugar a ese monstruo que se formó del pacto de corruptos, pero obviamente ese monstruo controla el Poder Judicial, controla el Congreso, controla todas las instituciones, el Ministerio Público, que está ahí para proteger a los corruptos y perseguir a los anticorrupción, y estamos en esa transición no definida ahorita de ver qué va a pasar, pero interesante porque de una experiencia exitosa anticorrupción estamos ahora que despertamos al monstruo de la corrupción con toda su potencialidad, y estamos en la etapa ahorita de ver si vamos a poder contra ese monstruo. Y ya vamos a hablar y vamos a profundizar un poco sobre las estrategias que utiliza ahora el monstruo de la corrupción para justamente atacar a la sociedad civil. Pero antes creo que vale la pena también recoger una experiencia bastante similar a la que ocurrió con la CICIG en Guatemala, en el caso de Honduras. Abogada Gabriela, ¿cómo recogemos justamente la experiencia de Honduras con la MASI y ahora con esa demanda de los hondureños para la instalación de una CICI? Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por tener la paciencia de escucharnos. Me complace estar en este panel con cada uno de ustedes. Si hablamos sobre esos retos y desafíos que tenemos como región centroamericana, pero también como Latinoamérica, y por qué no mencionarla a nivel mundial, necesitaríamos unos 5 espacios más de estos, pero al final debemos de ser concretos y mencionar que la región pasa por similares condiciones de corrupción e impunidad. Y al final sí tenemos muchos retos, muchos desafíos, pero también ciertos puntos que hemos tocado, como lo decía aquí mi compañero, que hemos tocado ese monstruo de la corrupción. En efecto, yo creo que uno de los avances que tuvimos como país, como Honduras, fue la instalación de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad, la MAXI, que nos dejó grandes legados, pero que al final esos legados se están perdiendo, lamentablemente. Pues porque tuvimos 14 casos de gran impacto, donde se señalaron personas que antes históricamente no se habían tocado en nuestro país, a funcionarios de primer nivel. Asimismo, la MAXI dejó un circuito anticorrupción que precisamente era ese circuito especial para judicializar y avanzar en temas de corrupción y impunidad, y por otro lado, pues se fortaleció una de las unidades más importantes que en ese momento fue en el Ministerio Público. Repito, lamentablemente eso pues solo quedan vestigios de lo que fue la misión, pues porque los corruptos y los nuevos funcionarios se han encargado de desaparecer precisamente todo ese trabajo. Y hoy nos vemos tan parecidos en Centroamérica con temas de concentración de poder, con temas de nepotismo. Y eso solamente nos lleva a más corrupción y más impunidad, lamentablemente. Pero sí me gustaría decir en este momento y bajo esa pregunta que la agenda anticorrupción la lleva sociedad civil,
que hoy nuestros países, desde las más altas autoridades, el tema de corrupción, de institucionalidad, de gobernanza, solamente queda en agenda, en un muy buen discurso. Al final, nosotros como sociedad civil somos los que mantenemos este trabajo de luchar contra la corrupción de manera frontal y trabajar en la prevención. Y creo que eso es lo que hace de una u otra manera no desmoronarse la débil democracia que actualmente tenemos como países. Manfredo lo decía hace unos segundos, los corruptos atacan, ahora son ellos los que atacan. Justamente, Roberto, ¿cómo han sido esas formas de persecución? ¿Cómo han sido esos ataques de los corruptos a estas iniciativas de sociedad civil? Mira, cada país debe tener sus distintas formas como los gobiernos o los que están en el poder atacan, ¿no? En el caso nuestro, un instrumento fundamental es el tema de las comunicaciones. Ustedes saben que ahora, pues, parte de la batalla de la lucha contra la corrupción se da también en el nivel de las comunicaciones. En buena parte, por ejemplo, la tolerancia que existe de mucha población a la corrupción, en gran parte se debe también al arte de engañar, al arte de esconder, ¿no? La corrupción, ¿no? Y cuando tú estás en una circunstancia donde hay un dominio muy fuerte de la comunicación, como es el caso salvadoreño y habrá otros casos iguales, ¿no? Por ejemplo, la capacidad que tiene un régimen para deslegitimar la lucha contra la corrupción y especialmente deslegitimar a los que luchan contra la corrupción, ¿no? Es muy fuerte. Por ejemplo, hay todo un arte de la comunicación para decirme las ONGs se oponen, ¿no?, a el combate a las pandillas, ¿no? Las ONGs molestan, las ONGs son un estorbo. Crean ese ambiente, primero, donde desvalorizan, pues, el rol de las organizaciones ciudadanas y al mismo tiempo utilizan todos estos instrumentos para atacar. Por el momento, en el caso salvadoreño, digamos, no hemos visto, exceptuando un caso de una organización que lucha contra la corrupción, organización ciudadana, y creo, 2 casos con periodistas, donde sí hay medidas de hecho, como por ejemplo, aquí hay un periodista del Faro, es decir, usan el Ministerio de Hacienda para sacarle las cuentas, inventarse cualquier cosa, ¿no? Cristosal, otra organización también que defiende los derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualmente son investigados, ¿no? Cuando tú no tienes nada, prácticamente cero de institucionalidad, como es el caso salvadoreño, pues pueden hacer definitivamente cualquier cosa. Y utilizan mucho las redes sociales. Si algo ha distinguido al presidente Bukele en América Latina es como él fue el que inauguró realmente, digamos, cómo gobernar a través de las luces y los fuegos artificiales y el dominio de alguna manera de la mentalidad de mucha gente, generándole perspectiva, esperanza a través de una serie de instrumentos de comunicación. A nosotros, lo que hacen por el momento, a varias de las organizaciones que estamos trabajando en la lucha contra la corrupción, son las amenazas, digamos, el desprestigio. Por ejemplo, nosotros, en el caso de Funde, bueno, recientemente nos sacan un video, ¿no?, donde estamos dando una declaración de un proyecto de combate a las pandillas, ¿no? Y lo sacan de contexto y ponen el video, empieza a expandirse porque es un ejército de troles que tiene. Y eso les permite entonces ir, digamos, deslegitimando la lucha contra la corrupción, ¿no? Esos son los ataques que recibimos y el problema que hay también es que es bien difícil hacer una denuncia a la corrupción si no hay, bueno, aunque haya evidencia, cuando no hay institucionalidad. Un compañero nuestro simplemente dijo de que
la historia va a juzgar a esta diputada, ¿no? Es expresión lo que se dice, y fue puesto un aviso a la Fiscalía, ¿no? En mi caso me pusieron también un aviso a la Fiscalía. Estamos pues, en una situación donde es como la época de Montesquieu, la época del terror en la Revolución Francesa, donde se ha instaurado el miedo. Y el miedo, que es otro instrumento también, aparte de la comunicación, donde ellos ponen ejemplos de ciertas capturas, de ciertas personas que son capturadas y torturadas y no se dice nada, y eso genera un miedo que hace bien difícil la lucha contra la corrupción. Esos son los métodos, el miedo, la comunicación, el desprestigio. Por el momento no hemos visto encarcelamientos y muerte, pero bueno, no tardará. ¿Se parece este escenario a lo que sucede en Honduras? Lo consulto porque instituciones, organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el mismo capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, los últimos meses han sido el blanco de ataques por parte de las autoridades de gobierno. Abogada Castellanos, ¿cómo debe ser la respuesta de la sociedad civil ante este tipo de ataques? Los que nos compartía Roberto, lo que claramente usted ha sido también víctima de estos ataques en el caso de Honduras. Hay que establecer que son diferentes ataques, ¿sí? Desde la parte administrativa a nuestras organizaciones, por supuesto desde el gobierno, pero también ese ataque judicial, ese ataque legal, por supuesto que ese ataque a la integridad de nosotros mismos como defensores de los derechos humanos y de nuestros colaboradores. Al final yo creo que nosotros como organizaciones de sociedad civil que debemos de unirnos aún más es una simple respuesta. Entre más nos atacan, más trabajamos. Entre más nos atacan, más resultados damos. Y esos resultados son de impacto. Cuando sacamos un índice de transparencia a nivel nacional, cuando sacamos una línea de investigación, porque eso es lo que hoy tenemos como organizaciones de sociedad civil, que es totalmente distinto a lo que teníamos hace unos 5 o 10 años atrás. Hoy sociedad civil no solamente señala, hoy sociedad civil y nosotros como representantes de estas organizaciones establecemos investigaciones con una expertise igual o mejor que el mismo Ministerio Público. Hoy sociedad civil estamos en la capacidad de formular políticas claras en combate contra la corrupción. Hoy sociedad civil alimenta un ánimo de tener una mejor veeduría a todos los procesos que tiene el gobierno. Hoy nos transformamos. Así que esa respuesta, sin duda, es una respuesta positiva que va precisamente de la mano en combate directo frontal contra la corrupción. Y a partir justamente de estos esfuerzos de la sociedad civil, cobra mayor valor, y ustedes seguramente estarán de acuerdo, la importancia de esas acciones colectivas que se puedan impulsar. Y los próximos minutos para dedicar justamente ese protagonismo a dos iniciativas que es interesante y que vale la pena compartir en este espacio. Por un lado, los esfuerzos que se han hecho, abogado Juan Carlos y Pablo, con iniciativas como el Observatorio Ciudadano de Corrupción y SINO, que ese es este esfuerzo también entre los países que conforman el Triángulo Norte. ¿Cómo funcionan estas estrategias y cuál es el aporte de las mismas justamente a estos esfuerzos anticorrupción? Gracias, Jessica. Buenas tardes a todos los presentes. Efectivamente, ¿no? Parte de la problemática que sufre la región es precisamente con esa reducción del espacio cívico. Esos ataques que están sufriendo las organizaciones de sociedad civil y todo aquel que piensa diferente con los gobiernos, porque precisamente se está generando mucho radicalismo en ese sentido, mucha polarización. Entonces, ¿por qué la necesidad de crear estas instancias regionales, estas instancias a nivel del continente de América? Precisamente porque se están generando ataques y trabas, ¿no? Desde una perspectiva legal en contra de organizaciones, a través de impuestos, a través de buscar la forma de no renovar los permisos o esas herramientas jurídicas, ¿no? Que les puedan permitir seguir funcionando de una manera legal. Todo el tema del espionaje, ¿no? Todo el tema de las comunicaciones, la intercepción, las escuchas, toda esa perspectiva que se puede llegar a generar a través y materializar a través de ataques, bien sea por redes sociales, bien sea de manera directa, a través de la intimidación, a través de
de generar ese tipo de acciones que vienen y reprimen, ¿no?, el accionar de las personas, sin llegar a el tema de la desinformación, que también es mucho de lo que se está generando, son muchas de esas campañas de desprestigio. Entonces, al final de cuentas, el atacar una sola organización es mucho más fácil que atacar un bloque o un conjunto y máxime instancias como SINOC, que es una instancia regional a nivel centroamericano, o instancias como el Observatorio Ciudadano de Corrupción, que ya es más a nivel del continente americano, que se desprende, ¿no?, de ese seguimiento a los acuerdos en un primer momento de la cumbre de Lima y posteriormente la de Washington, en donde existen compromisos precisamente de los gobiernos. Entonces, son mecanismos para trabajar articuladamente, para combatir la corrupción, para potenciar el tema de acceso a la información, a pesar de los avances que mencionaba Pablo en algún momento en temas de financiamiento político, el mismo acceso a la información. Creo que el principal problema de la región en temas de corrupción es el tema de la aplicabilidad, porque tenemos normativa, tenemos institucionalidad. El problema es cómo se aplica y quién aplica la ley. Es decir, y ahí podemos llegar a elecciones de altos funcionarios. Pero esos altos funcionarios, ¿cómo van a llegar a aplicar la ley? Si lo van a hacer de manera independiente, si lo van a realizar de manera autónoma, o simplemente se van a allanar o van a generar esos compromisos y esos conflictos de interés con los políticos que los han impulsado. Entonces, para mitigar un tanto el accionar gubernamental, pero también mitigar o evitar a la vez el hecho de que el aparato estatal vaya encima de organizaciones como las que estamos hoy representadas a través de los diversos países, es que se crean estos espacios. Y yo le sumaría quizá espacios un tanto más locales, porque nosotros estamos en conjunto con CNA y ASJ, Red por la Defensa de la Democracia, que es un esfuerzo que no se había visto anteriormente, en donde está articulada Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, organizaciones de sociedad civil, la academia, grupos empresariales, ¿no?, y sectores más individualizados, como organizaciones de jóvenes y de mujeres, que precisamente lo que buscan es eso. Es mitigar corrupción, es potenciar el tema del espacio cívico y prestar especial atención en este momento, ¿no?, que es lo que se viene para Honduras, al menos el tema del espacio o el proceso electoral como tal. Entonces, es sumamente importante, es sumamente necesario el hecho de que se creen estas instancias tanto nacionales como regionales y extrarregionales, precisamente para fortalecer las organizaciones y también tener un escudo frente a ese aparato opresor que representa cada uno de los estados. ¿Cómo enriquecer estas iniciativas, Pablo? El Observatorio, SINOC, otras como las que mencionaba ya el abogado Juan Carlos. Yo digo hace muchos años que no hay lucha contra la corrupción sin sociedad civil organizada. Y me parece que esto es algo que sabemos nosotros, pero también lo saben los corruptos. Entonces, todo el intento de debilitamiento a la sociedad civil es una estrategia que en muchos casos es muy efectiva, ¿sí? Cuando uno va a ver países como Nicaragua, por ejemplo, donde la sociedad civil directamente desapareció, bueno, el gobierno tiene el espacio libre para hacer lo que quiera, sin voces críticas. A la sociedad civil, por supuesto que hay que sumarle el periodismo, etcétera. Entonces, la respuesta desde la sociedad civil, por lo menos los que luchamos contra la corrupción en Latinoamérica, es unirnos. Y justamente el Observatorio contra la Corrupción es eso. Surge a partir del trabajo de la Cumbre de Lima de la OEA, donde se establecieron ciertos principios en materia de lucha contra la corrupción, de generación de transparencia, y lo que hicimos, un poco como excusa, es, bueno, vamos a seguir estos lineamientos, vamos a monitorearlos, vamos a ver qué avances hay, qué retrocesos hay en la materia, pero al fin y al cabo tenemos una agenda enorme. Nos juntamos con los capítulos de Transparencia Internacional y algunas otras organizaciones, y los desafíos que tenemos son cada vez más grandes, y cada vez necesitamos juntarnos más, y cada vez necesitamos más actores del lado de, vamos a llamarlo, como decía el Chapulín de Colorado, del lado de, síganme los buenos, del lado de los buenos, ¿sí? Y es un desafío enorme, porque no solo luchamos contra la corrupción, sino que luchamos ahora también contra los que intentan que retrocedamos en materia de lucha contra la corrupción. Se van sumando desafíos, pero no nos queda más que unirnos y seguir luchando por esto. Las iniciativas ahí están, algunas las hemos mencionado, pero ¿cómo logramos ser mucho más influyentes, Manfredo? ¿Cómo logramos ser más efectivos en estas iniciativas colectivas de lucha anticorrupción? Bueno, hay que ver que los estados
efectivamente son muy ineficientes en dar resultados a la población. No hablamos de lucha contra la corrupción, sino de servicios básicos como seguridad, salud, educación. Y esa incapacidad de los estados tiene que ver con que son estados capturados por redes de corrupción. Entonces, los recursos que deberían de ir a resolver los servicios que la gente demanda, pues se van embolsando, van siendo saqueados por individuos, por particulares, inhabilitan al Estado para dar resultados. Entonces, es ahí donde nosotros, y por eso también hablábamos en una sesión hoy en la mañana, por eso los líderes autocráticos o con tendencias a ser dictadores son tan efectivos, porque ellos pues ofrecen resultados y los dan. Bueno, hablemos de Bukele en El Salvador, la lucha contra las pandillas, darle seguridad a la gente en las calles, pero ¿a qué costo? Bueno, sin derechos, digamos, inhabilitando los derechos de la población. Bueno, así es relativamente fácil dar resultados, porque ya no estás hablando de una democracia, o sea, ya son resultados de un Estado no democrático, donde están inhabilitados los derechos de los ciudadanos. Claro, y hoy hablábamos, ¿qué pasa si esos líderes autoritarios también tienen éxito en la lucha contra la corrupción? Y dicen, bueno, ya eliminé la violencia en las calles y ahora les voy a eliminar la corrupción. Y voy a crear una narrativa de que ya no hay corrupción en el país. Porque yo, solito, o sea, como gobernante, como líder, tengo más capacidad que todas esas instituciones democráticas. Entonces, ese es otro riesgo que estamos viendo en la región, de que se vendan estas fáciles o falsas soluciones, porque si fueran sostenibles, pues yo creo que todos estaríamos de ese lado. No habría un porcentaje pequeño que critica esas falsas soluciones que no son duraderas, porque no puede ser duradero tener a 70,000 personas en la cárcel, en el caso de El Salvador, permanentemente, sin derecho de defensa, sin derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que ver como sociedad civil es cómo le liberamos al Estado las manos atadas, porque, por ejemplo, muchos países, te digo, eso es la mayoría de América Latina, el 90% en el caso de Guatemala del presupuesto se va en funcionamiento, en pago de salarios y de todo lo demás, instalación. O sea, solo queda el 10% del presupuesto para atender todas las necesidades básicas. Entonces, si no hacemos una cirugía mayor para que ese Estado tenga por lo menos el 50% del presupuesto para hacer inversión, ese Estado nunca va a dar resultados, nunca. Entonces, tenemos que ir por reformas agresivas, ¿verdad? Porque tenemos que liberar al Estado para que ofrezca resultados. Pero hoy en día entonces tenemos elecciones con estados pues atados de manos y pies para luchar contra la corrupción, y esos los van a ir aprovechando los dirigentes políticos con aspiraciones autocráticas para vender después que ellos pueden luchar contra la pobreza, ellos pueden luchar contra la corrupción, pero ya sin condiciones democráticas. Pero así está la tendencia en la región. Entonces, ese es el dilema que está, ¿verdad? Entonces, yo por eso digo, como sociedad civil tenemos que exigirle a nuestros gobernantes reformas, así como las hacen los líderes autoritarios, pero dentro de las normas democráticas. ¿Cómo hacemos que el Estado de Guatemala, por ejemplo, libere el 40% de su presupuesto y no esté pagando planillas en instituciones que no funcionan, que son burocracia muerta, que solo consume y no libera recursos? Entonces, también necesitamos que los líderes democráticos tomen medidas más agresivas para liberar al Estado y que tenga, digamos, condiciones de darle resultados a la población. Pero mientras no hagamos eso, nos van a ir ganando
en la competencia esta los líderes autoritarios que saben vender mejor, y ellos sí saben cortar un Estado, quitan, ¿verdad? Quitan instituciones, no les importa a qué costo, y dan resultados. Roberto, ¿es posible compartir algunas recomendaciones prácticas para que esta voz de la sociedad civil sea escuchada, y especialmente sea escuchada y que tengan una participación activa de forma más inclusiva, especialmente aquellos grupos que históricamente han estado excluidos? ¿Cómo abordar la corrupción con un enfoque más interseccional, con mayor participación de estos grupos en condición de vulnerabilidad? Cuando tú luchas contra la corrupción en países donde se tolera y donde la percepción de la corrupción pues es que o el gobierno no es corrupto, porque acuérdate que los gobiernos también, no es que digan muchos desapareció la corrupción, sino que primero usan la corrupción en contra de la oposición. Y lo hemos visto, es decir, la lucha contra la corrupción de alguna manera la han retomado también los gobiernos, los corruptos la retoman, ¿no? Y también yo creo que lo que hacen es agarrar ciertos casos dentro de ellos que son sacrificables. Con esas dos cosas y con una buena campaña, con una buena dosis de engaño, creo que es bien difícil. Ahora, por lo tanto, ¿cómo respondemos a eso? Insisto nuevamente, el tema de la comunicación. Cuando le hablas de corrupción a la gente que tiene que tomar el bus, que la van a asaltar, que no tiene que comer, que no la atienden bien en el hospital, esa gente está pensando en otra cosa. La gente no come, por decir así, el tema de la corrupción, igual que la democracia. Es decir, por años la democracia no les ha dicho mayor cosa. La corrupción no les dice mayor cosa, ¿no? Entonces, el problema que tenemos, digo, las organizaciones ciudadanas, es que somos un poco elevados, ¿no? Queremos hablarle a la gente con la razón y no con el sentimiento, ¿no? La comunicación tiene que, para que le llegue a esta gente, tiene que tener también, usar medios audiovisuales, no solamente los comunicados, que a veces sacamos comunicados y que a veces nadie lee, ¿no? La gente digo, que está con esa situación que tolera la corrupción, es que no le da mucho significado. En todo caso dicen, bueno, todos son corruptos, ¿no? Entonces no hay nada que hacer, todos son corruptos. Por eso es que una técnica innovadora es ver cómo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, lo hicimos con el tema de la violencia, de la prevención de violencia, y es usar el entretenimiento para denunciar la corrupción o usar el entretenimiento para cambiar la percepción que se tiene de la corrupción. Porque la gente dice, usa TikTok, usa Facebook, Instagram, ya no lee los periódicos o los artículos, ¿no? Eso es entre nosotros que nos podemos entender, pero cómo hacer que la gente pueda, en su teléfono, casi todos en El Salvador tienen un teléfono celular, ¿no? Y ellos ven, es decir, a través de eso, pero tiene que ser una cosa no tan seria, por Dios, o sea, es que somos demasiado serios, perdónenme, ¿no? Con cómics, con chistes, tenemos que llegar a esa gente. Bueno, y forma parte justamente de estas iniciativas creativas, innovadoras que buscamos poner en el tapete de discusión en este espacio. Acercándonos a esta parte final, es importante detenernos para analizar el impacto, la importancia también del apoyo internacional en la lucha anticorrupción. Quisiera que justamente junto con Maureen y Gabriela pudiéramos conversar al respecto. ¿Cómo ha influido en primer lugar, Gabriela, ese apoyo de los organismos internacionales, en el caso de WOLA, de USAID, que también han dado ese acompañamiento a estos esfuerzos de la sociedad civil? En primer lugar, me detengo para escucharle. Rápidamente, después de tantos ataques de los gobiernos, de los distintos gobiernos, a nuestro trabajo es bastante difícil seguir adelante y podemos tener una estrategia clara.
tú lo mencionaste, ¿no? El tema de comunicaciones y pueden ser otras, pero tener esa estrategia clara sin acompañamiento internacional muchas veces se hace imposible. En el caso de organizaciones de la sociedad civil de Honduras, y no solamente hablo de ONGs, sino que hablo de otro sinnúmero de organizaciones de sociedad civil, porque no solamente somos uno. El acompañamiento de los socios estratégicos de las agencias internacionales es importante. No solamente estoy hablando en temas de financiamiento, sino que estoy hablando de respaldo político. Es importante. Nosotros hemos visto cómo somos atacados de manera constante cuando sacamos ciertos resultados de impacto que va señalando, obviamente, a los gobiernos de turno. Y bueno, creo que ese aire que respiramos afuera es importante. Ese apoyo internacional es relevante. Lo hemos dicho en sinnúmero de ocasiones. Muchas veces no podríamos hacer nuestro trabajo sin ese respaldo y ese apoyo decidido de agencias internacionales. La comunicación es poderosa, pero esa comunicación tiene que ir acompañada de una estrategia clara de dónde va la organización en el combate frontal contra la corrupción, pero más allá en la defensa de los derechos humanos. Y desde estos organismos internacionales, Maureen, ¿qué se puede generar? ¿Qué tipo de recomendaciones para dar, por un lado, seguimiento a estas iniciativas y asegurar la sostenibilidad de las mismas? Yo creo que, por un lado, desde WOLA, nuestro papel como organización de derechos humanos realmente es buscar cómo trabajar con contrapartes en la región para levantar su voz, sus estrategias y a tomadores de decisión en Estados Unidos. Hacemos mucho para incidir en la cooperación del gobierno de Estados Unidos, tanto a nivel financiero, o sea, cómo apoya a gobiernos, a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. En su momento, el gobierno de Estados Unidos financiaba la CICIG en total $44.5 millones, al Maxi también, y se ve el impacto cuando un presidente como lo que fue el presidente Trump dejó de importar el tema de la corrupción en la región y se pudo desmantelar la CICIG en Guatemala. Creo que la importancia realmente del apoyo financiero y político de mensajes de congresistas de Estados Unidos, de organizaciones, del Ejecutivo sobre las personas defensoras, también campeones contra corrupción que han sido atacadas en diferentes países, y también el apoyo financiero, ¿no? Sobre todo a diferentes esfuerzos. Yo creo que en ese contexto es importante pensar qué es lo que ha funcionado y qué tiene más peso, ¿no? en la región. Y yo creo que, por un lado, desde Estados Unidos, yo creo que dos o tres puntos claves. Por un lado, entender bien el impacto de las sanciones de Estados Unidos. Tenemos varios medidas de sanciones, casi todos de recién creación. La ley Magnitsky son de 2020, que son sanciones financieras y de visa individuales para personas acusadas de corrupción y graves violaciones de derechos humanos, y una serie más de restricciones de visa, sobre todo, incluyendo algunos que son solamente para Centroamérica. Creo que el impacto diferenciado, entonces vale la pena pensar más qué es el impacto, qué mensajes da, y si no hay una estrategia clara atrás de por qué se están sancionando las personas, como que no queda muy claro, pero pues vale la pena analizar más qué es el papel de sanciones individuales. Yo creo que otro tema es cómo coordinar eso entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sancionado a muchos funcionarios, Guatemala, por ejemplo, y si no hay una contraparte en Europa, pues igual pueden viajar a donde sea fuera de Estados Unidos y no les importa tanto, ¿no? Entonces, cómo coordinan mejor sus mensajes. El apoyo financiero y político a la gente que en exilio. Como decía Manfredo, hay muchas personas, de Guatemala en particular, El Salvador también, y México y otros países que viven actualmente en Estados Unidos, otros países en la región que necesitan apoyo. Sabemos que Estados Unidos está apoyando a diferentes esfuerzos para esa población, que creemos que es importante. Y yo creo que, por último, dos temas más. El papel de las instituciones financieras internacionales, que es el papel de poner presión desde diferentes gobiernos, en nuestro caso al gobierno de Estados Unidos, sobre qué condiciones ponen a otorgar préstamos. Sabemos que El Salvador está negociando desde hace años un préstamo con FMI. Apoyamos una carta a nuestra Secretaría de Tesorería preguntando y pidiendo realmente que asegurara ciertas condiciones a un préstamo para El Salvador, que tenía que ver con transparencia, derechos humanos, investigación de casos de corrupción. Entonces, creo que es el último. Y yo creo que, pensando en las lecciones aprendidas de la CICIG, del Maxi, de lo que podría ser una comisión en Honduras, cómo seguir buscando apoyo internacional
para esos esfuerzos, pero también el papel de asistencia técnica internacional que ha tenido su impacto en fortalecer las capacidades nacionales de investigar casos, pero también dar respaldo político a lo que se están haciendo. Bueno, son hombres y mujeres acostumbrados a desafíos, así que no van a tener problemas y les pido que en menos de un minuto puedan dar una recomendación en este contexto de tanta persecución y de alta vulnerabilidad, una recomendación sobre esas nuevas herramientas o enfoques que se pueden adoptar para fortalecer la lucha anticorrupción. Roberto, comenzamos por acá. Se me olvidaban que hay otras dos cosas aparte de la comunicación. Una es el uso de la inteligencia artificial, que creo que no sé si los gobiernos lo están usando. El gobierno de Bukele ha contratado a un especialista en inteligencia artificial, ¿no? Y el otro es, y aquí está Merchi, que tiene una persona ahí que está trabajando sobre, no sé cómo se llama Merchi, pero es toda yo tuve la oportunidad de verla, es cómo se puede usar, no sé si es parte de inteligencia artificial, pero para mapear, ¿no?, la corrupción con todos los vínculos que no vemos, es decir, normalmente no logramos ver hasta dónde llegan los brazos de la corrupción, ¿no? Y es impresionante, ojalá que hubiera habido tiempo en este espacio para mostrar las redes de corrupción, por ejemplo en Venezuela, que hasta, no sé, llegan a Marte, o sea, son impresionantes, ¿no? Creo que usando ese tipo de herramientas, sobre todo cuando tenemos falta de información, puede ser muy útil. Muchas gracias. Manfredo. Bueno, yo creo que aparte de lo que se habló antes de tener más unión entre organizaciones, porque esto del CINOC, que es una instancia trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, surgió porque en los tres países las organizaciones nos unimos porque estábamos los tres enfrentando acoso de cada gobierno. Entonces logramos definir una agenda que ya estamos trabajando, que no es la suma de las tres situaciones de los países y sus problemas individuales que se parecen, sino logramos identificar estrategias comunes para enfrentar el tema de los ataques y la corrupción. Entonces definimos, por ejemplo, tener una estrategia única de litigio estratégico para los temas de gran corrupción en cada país. Entonces, definimos instrumentos de medición de corrupción a nivel también de los tres países. Entonces, y también estrategias de incidencia. Entonces, creo que ese nivel ya de más coordinación estratégica multipaís era necesario y creo que va a seguir siendo necesario. La otra cosa es que yo creo que en países como los nuestros tenemos que tratar de convencer a los empresarios, a la comunidad empresarial, de que la corrupción es un mal negocio a mediano y largo plazo, porque puede ser un gran negocio a corto plazo, que es lo que domina hoy, digamos, el ambiente económico. Pero la corrupción hunde indicadores de país, macroeconómicos, digamos. Bueno, Guatemala, por ejemplo, es un país muy sano macroeconómicamente. Ustedes miran las cifras de Guatemala y son de las mejores de América Latina en términos macroeconómicos, pero ya tenemos 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, pues la gente sigue yéndose. ¿Por qué? Porque la corrupción se come los recursos que deberían de ir a atender esos servicios básicos que la gente no encuentra y decide irse a Estados Unidos. Este año se espera que recibamos 22 mil millones de dólares en remesas, 22 billones de dólares en remesas de esos 4 millones. Gracias a eso el país sale y tiene mercado de consumo interno. Pero a lo que vamos es que tenemos que convencer a los empresarios de que la corrupción es un negocio, es un malo para el largo plazo de los países. Porque, bueno, si Guatemala está entre los 5 países con peor nota en el índice de percepción de corrupción.
está malo y eso te lleva a otros indicadores, porque todos van, es integral, mala nota. Entonces, no es un país atractivo para la inversión extranjera, masiva como se necesita para salir del subdesarrollo de la pobreza. Entonces, tenemos que trabajar más de la mano con los empresarios y volverlos un aliado de verdad en nuestra lucha. Si no, es muy difícil porque estás luchando contra el poder político corrupto, contra la élite económica que tiene todo el poder en nuestros países. Ahí esa batalla está casi perdida, pues. Tenemos entonces que equilibrar los factores para tener una fórmula medio exitosa a largo plazo. Abogada. En un minuto. Sociedad civil es la que robustece la democracia. Y cuando hablamos de la construcción de sociedad civil, no es la defensa de una persona o de una organización, es la defensa del colectivo de las personas. Nosotros vemos los derechos humanos que se cumplan o los exigimos a que se cumplan a los gobernantes. Creo que desde allí la construcción colectiva de nosotros, de nuestras organizaciones, de nuestra región, va a ser más fuerte esta lucha contra la corrupción. No hay otra manera, tú lo dijiste al principio, ¿no? Sociedad civil es la que puede dirigir cierto camino de la construcción de la institucionalidad, no solamente de la institucionalidad, sino que de la democracia misma. Cuando unimos esfuerzos somos más grandes, somos poderosos, pero hay que reconocer el poder que está en nosotros cuando verdaderamente nos unimos. Gracias. Sí, bueno, creo que se debe de apostar, ¿no? Y cómo llegar también a ese público joven. En el caso hondureño, pues es una población bastante grande, son más de 3 millones de hondureños los que están dentro de ese grupo etario, pero también es una estrategia de comunicación. Y lo decía Roberto, no podemos llegar, y creo que un ejemplo claro, los informes se han ido reduciendo. Antes eran informes de 70, de 100 páginas, ahora son informes un tanto más ejecutivos, 25, 30 páginas, pero el joven ni siquiera esos informes lee. Entonces es ver la forma, a través de esa manera comunicacional, de reducir esas 25 páginas en 2 minutos. Y solamente así se va a poder atraer la atención de ese grupo joven y a partir de ahí involucrarlo en actividades en pro de la democracia, en pro de la estrategia anticorrupción. Y luego una estrategia de involucramiento, pero esa estrategia de involucramiento tiene que ir orientada a través de formación, pero no solamente quedarse en la formación para ser veedores, hay que promover también al joven para que sea un actor activo en el tema político, por ejemplo. Y al que no le interesa la política, pues que sea un activista anticorrupción, que sea activista defensor de derechos humanos y de la democracia, pero también fomentar esos liderazgos para que puedan llegar a ser parte de la política en el futuro, porque si seguimos de espectadores, si seguimos solo viéndola de lejos, al final de cuentas el ciclo y esa corruptela no institucional que existe va a seguir replicándose. Pablo. Estamos en un momento histórico donde la verdad yo diría que casi no existe más, donde algo que antes pasaba en las redes sociales, de que aparecía una fake news o algo por el estilo, ya está pasando hasta con presidentes que salen y dicen algo que no es cierto, que no está fundamentado en ninguna historia, en ningún dato, etcétera. Con lo cual, hoy tenemos que luchar contra eso y de la única forma que podemos luchar contra eso es con imaginación. Me parece que el gran desafío para nosotros, obvio que puede ser TikTok. Yo no me veo en TikTok, la verdad, creo que me pasó el cuarto de hora para eso, pero sí, quizás nuestro equipo. Pero el TikTok tiene que estar fundamentado en la verdad, tiene que estar fundamentado en datos, tiene que estar fundamentado en ese informe de 25 páginas que ya no lee nadie. Pero me parece que la imaginación en este momento tan crucial de la historia de la verdad es fundamental. Y me parece que nuestras organizaciones, ante todo, tienen que trabajar con la verdad. Aunque a muchos no les guste, aunque a veces no sea trending topic la verdad, ¿sí? Nuestro desafío sigue seguir insistiendo por ese lado y por el otro lado, en algunos países donde todavía tenemos cierta institucionalidad, buscar los actores que nos pueden ayudar a pelear, la sociedad civil organizada
indudablemente unida, pero todavía hay algunos jueces, todavía hay algunos fiscales, no Merchi, no te estoy mirando a vos, hay algunos funcionarios que quieren llevar adelante esta batalla y me parece que hay que trabajar en conjunto, pero principalmente cuidarlos de que puedan seguir en esos lugares y que no terminen cansándose. Maureen. Brevemente, yo creo que pensando en lo que decía Manfredo de convencer al sector empresarial que es mal negocio, la corrupción, también hay que ampliar, incluso en Estados Unidos, cómo hablamos con diferentes sectores sobre lo que está pasando en la región. Por un lado, Cámara de Comercio, o sea, sí, en un momento dado hubo mucho apoyo desde el sector empresarial a la CICIG en Guatemala, incluso a los esfuerzos en México del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, cómo acercarnos a esos actores, pero también cómo en un momento político en Estados Unidos muy complicado, muy polarizado, pero donde también hemos visto varios actores, diría, pues, del Partido Republicano que en el caso de Centroamérica en particular están viendo las cosas de una forma muy ideológica en cuanto a apoyar a Bukele, o sea, vender la democracia, derechos humanos por seguridad en ese caso, o donde han criticado duramente el gobierno de Biden por su apoyo a Guatemala y las sanciones que han interpuesto a la fiscal general y otros actores que están minimizando las investigaciones contra la corrupción. Entonces, ¿cómo ampliar en un momento que va a ser muy importante también tener más apoyo bipartidista para avanzar en cualquier cosa de lucha contra la corrupción en Centroamérica o en la región en lo general, más apoyo bipartidista de por qué es importante tener instituciones libres de corrupción para también la democracia, pero también los intereses de Estados Unidos de tener una región estable y libre de corrupción. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno por compartir de forma breve estas recomendaciones puntuales, esas nuevas ideas innovadoras. Sé que veo algunos por ahí tomando nota, pero para facilitarles aún ese proceso de identificar de lo más relevante que han compartido nuestros expertos esta tarde, voy a llamar a continuación al director de Seguridad y Justicia de la organización ASJ, al capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, el abogado Nelson Castañeda, que nos va a compartir unas conclusiones de lo más relevante que se ha abordado durante este panel. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, mi admiración y respeto para cada uno de ustedes, actores valientes, ¿verdad?, en esta lucha que no es nada fácil. Solo recordar que saliendo de aquí, pues todos vamos para prisión, pero a celebrar el cierre de una jornada muy importante, muy relevante, y creo que nos llevamos cada uno de nosotros información muy valiosa respecto a este tema. Y bueno, no fue fácil para mí, con todo lo que han dicho, concluir con cada uno de los aspectos que ustedes han mencionado, pero rápidamente se hablaba al inicio de la situación actual de la lucha anticorrupción y se ha descrito de manera clara que esta situación en sus respectivos países y en Latinoamérica en general enfrentamos numerosos retos. Es esperanzador ver cómo la sociedad civil continúa siendo un pilar fundamental en esta batalla y obviamente sigue siendo una amenaza significante la situación, pero creo que la resistencia y la determinación de nuestras comunidades organizadas nos dan ese impulso para continuar con esta lucha. En los casos de éxito y factores clave me encantó el recordar en el caso de Honduras la Maxi, en el caso de Guatemala la Sisi, cómo fue posible alcanzar esos logros que eran un sueño antes de que se implementaran estas dos instancias en estos países, y nos demuestra que cuando las estrategias son claras y el apoyo adecuado se recibe, es posible generar un impacto positivo en la lucha frontal contra la corrupción. Luego se habló muy bien sobre el tema de la persecución y la resiliencia. Nos recordó que podemos ignorar las formas de persecución y ataque que enfrentan los líderes y defensores. A pesar de estos desafíos, la respuesta ha sido siempre resiliente y valiente por parte de la sociedad civil. Y creo que eso nos mantiene a nosotros latentes y siempre con la frente en alto de continuar con esta labor. Después se habló de las recomendaciones prácticas y se estableció que para fortalecer la voz de la sociedad civil, especialmente de aquellos grupos históricamente excluidos, es crucial adoptar un enfoque interseccional y colaborar de manera más efectiva. La sociedad civil debe de trabajar junta para proteger y empoderar a las comunidades afectadas por la corrupción. Además del apoyo internacional que también se recibe, que es muy valioso, necesitamos continuar con mecanismos de seguimiento sólidos para evaluar el impacto de nuestras iniciativas y asegurar
sostenibilidad a largo plazo. Y en conclusión, pues podemos decir que la lucha contra la corrupción es ardua, es desafiante, pero la determinación y el coraje de la sociedad civil son nuestras mayores fortalezas y virtudes. Y recordarle algo importante a los gobiernos corruptos y que se dijo el día de hoy: entre más atacan a la sociedad civil, más nos impulsan a trabajar y más nos impulsan a presentar mejores resultados y de mayor impacto. Gracias a todos nuevamente por su dedicación y compromiso, y con esto damos por concluido este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.